Vaya. Quedamos en que la 24, el 24, esta. Voy a emplearla nuevamente. Era sobre la matriz extracelular del cartílago, ¿ya? Entonces, ¿qué decíamos? Que teníamos fibras colágenas tipo 2, estas que están aquí, posición puntero, puntero, tipo 2, pero están asociadas, esta es la tipo 2, puntero enlace, pero están asociadas a estas que están aquí, que parecen palo de gol, que son colágeno tipo 9, siempre están así, siempre están asociados. Pero entre medio está la matriz extracelular, con estos proteoglicanos que se llaman el glucano, aquí le llaman glucan, pero es glucano, ¿ya? Y ahí está el core de proteína central, ¿no es cierto? Aquí están los tetrasacáridos inicialmente, ¿no es cierto? Y empiezan los GAGs con los glicosaminos, perdón, los queratosulfatos y después con rutinsulfato. Y estos nunca están solos porque están asociados en ese punto, enlazados con esta fibra, no es una fibra, una glicoproteína que es un GAG que se llama ácido hialurónico, ese que está ahí, ese verde. Entonces, esto está entramado de tal manera que la sustancia fundamental amorfa está sobre la sustancia fundamental figurada, ¿se fijan? Y entre medio están las células que son los condrocitos. Y estos condrocitos, como hemos visto, almacenan glucógeno, si no lo he dicho, almacenan glucógeno, almacenan lípidos. ¿Y por qué razón? Porque el cartílago obtiene ATP mediante la glicólisis, entonces como una hormiguita guarda, entonces reservas energéticas en forma de glucógeno y gotitas de grasa. ¿Se fijan? Y forman grupos isógenos como este que es coronario o se encuentra en forma aislada. Y estos son los condrocitos. Son células más o menos esféricas, ¿no es cierto? Irregulares y que tienen por fuera, ¿no es cierto? Esta área bastante teñida que se llama el área territorial, ¿ya? Y entonces todo esto va a conformar la matriz cartilaginosa. Entonces, estábamos hablando nosotros de los cartílagos y aquí quedamos. El cartílago hialino. El cartílago hialino, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, hialo es blanco, transparente. Es de un color entonces, color blanco azulado, translúcido. ¿Y quién no ha visto, ¿no es cierto?, un cartílago de una articulación de pollo? Porque no han visto todavía, no han hecho disección de anatomía. Entonces, esos son los cartílagos articulares, así son blancos, ¿no es cierto?, color azulado, translúcido. Por eso se llama hialino, de blanco, hialo, ¿ya? Y posee externamente una membrana que se denomina pericondrio, que le rodea a todos los cartílagos, excepto el fibrocartílago, como vamos a ver a continuación. Entonces, el cartílago hialino, ese es su pericondrio, toda esa zona. Entonces, a veces se confunde con el tejido conectivo denso, pero ahí, ¿no es cierto?, está claramente señalado en esta foto blanco y negro. El pericondrio, el prefijo peri significa alrededor y condro, sufijo, ¿no es cierto? Condro significa cartílago, igual que periósteo cuando hablemos de tejido óseo. El pericondrio, ¿no es cierto?, posee dos capas, un pericondrio externo o fibroso, porque está constituido por fibras colágenas tipo 1 predominantemente, y un pericondrio interno celular o condrógeno, porque está constituido, ¿no es cierto?, con condroblastos preferentemente. Por eso se llama condrógeno, porque son los condroblastos los que sintetizan la matriz cartilaginosa. Esa es la forma. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo analizamos en esta diapositiva, fíjese, todo eso es el pericondrio. Y esta zona que tiene las fibras colágenas más gruesas es el pericondrio fibroso. Ese que está ahí. Ese pericondrio está constituido por abundantes fibras colágenas tipo 1, por eso se llama fibroso. Y elementos celulares como fibroblastos, fibrocitos y vasos sanguíneos. Hasta ahí llegan los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la nutrición del cartílago es por difusión de gradiente de esta zona hacia el interior. Por eso esto obtiene ATP por la glicólisis, vale decir, por ciclo anaeróbico. Y el otro pericondrio corresponde al pericondrio condrógeno o celulares. ¿Y por qué se llama así? Porque tiene abundante condroblastos, blastos formadora, condro de cartílago. Entonces, poseen ahí ya fibras colágenas tipo 2, se fijan, son más delgaditas, mire, tipo 2. Pero estas fibras colágenas no están solas, están asociadas al tipo 9. Y la capa, ¿no es cierto?, que forma la matriz cartilaginosa. Estas son las células responsables de la síntesis de la matriz, la sustancia fundamental amorfa, ¿no es cierto?, y la figura, los condroblastos, ¿ya? Y entonces después van a quedar encerrados en su propia producción y se van a transformar en condrocitos. Ahora,
esta matriz cartilaginosa, ¿no es cierto? Ahí están, posee la parte interna entonces los condrocitos, que se han diferenciado a partir de los condroblastos. Ahora, como hemos visto, los condroblastos se originan de las células mesenquimáticas que están externamente. Entonces, es toda una diferenciación, célula mesenquimática, condroblasto, condrocito. Entonces, cuando quedan encerrados en su propia producción, entonces se transforman en condrocitos. Y estas son células más redondas, ¿cierto? Y pueden entonces, dice, por mitosis y formar grupos isógenos. Iso significa igual origen, ¿ya? Entonces, y van a formar esos nidos celulares. De tal manera que estos nidos celulares va a depender cómo se divide por mitosis para formar grupos isógenos axiales y coronarios. Entonces, los grupos isógenos significan de igual origen y pueden formar grupos isógenos axiales y grupos isógenos coronarios. Cuando se veían de esta manera, van a formar grupos o nidos celulares en forma así lineal para que sea más fácil. Esos son los axiales, ¿ya? Pero si se divide de esa manera, va a haber grupos así de tipo coronario, como racimo de uva. Por ejemplo, este que está ahí. Ese es un grupo isógeno coronario y este está formando un grupo isógeno axial. Entonces, ahí tiene un grupo isógeno axial, ¿no es cierto? Y los coronarios son esos que están ahí, como racimos. ¿Ok? Esos son los grupos isógenos coronarios. Ahora, la matriz que rodea al grupo isógeno de igual origen o a un condrocito se le denomina el área territorial. Eso que está punteado ahí donde está mi puntero. Y la matriz que está entre los grupos isógenos o condrocitos, eso que está ahí ahora es el área interterritorial. Ese es el área territorial y ese es el área interterritorial. Ahora, en la estructura, ¿no es cierto? Aquí tengo la estructura ahora en un corte histológico. Ahí tengo un grupo isógeno axial y ahí tengo un grupo isógeno coronario. Lo más teñido que está ahí es el área territorial. Lo menos teñido es el área interterritorial. Entonces, ¿por qué se tiñe más esta zona? Porque aquí tengo la condromucoproteína ácida, ¿ya? Eh, la condronectina, por ejemplo, todos los proteoglicanos que están acá, de pH ácido. Por eso se teñe con la hematoxilina. En cambio aquí van predominando más las fibrillas colágenas tipo 2. Por eso se teñe menos. ¿Ok? Ahora bien, en, en, eso es un corte histológico. Y ese es el área territorial y ese es el área interterritorial. Y los grupos isógenos axiales, aquí se está formando un grupo isógeno axial, aquí hay uno de 4 condrocitos, aquí hay uno de 3 ya. ¿Se fija? Entonces, iso significa igual, gen, origen. Entonces, en nuestra matriz cartilaginosa ahí tenemos un grupo isógeno coronario. ¿Se fija? 4. Este es un grupo isógeno coronario. ¿Qué encontramos aquí? El condrocito, ¿qué contiene en su interior? Lípidos. ¿Qué más tiene? Glucógeno. Y un retículo endoplásmico rugoso, porque esta célula mantiene la matriz, ¿vale? Es decir, si el colágeno hay que reemplazarlo, ella sintetiza. Si se una ruptura, una quebradura, ella lo sintetiza. Repara, pero no forma. ¿Quién forma? El blasto. Entonces tiene externamente, inmediatamente, ¿no es cierto? Hay una matriz capsular que está inmediatamente, pero sobre esta está una red, o perdón, formada esta matriz capsular, ¿no es cierto? Perdón, por una fibra colágena de tipo 6. Y por fuera está el área territorial, ¿se fijan? Entonces tengo una matriz capsular compuesta por colágeno tipo 10, tipo 6, y por fuera está el área territorial donde están las mucoproteínas ácidas. Y entre medio es la matriz interterritorial. Si nosotros miramos entonces la matriz cartilaginosa en un corte histológico, esa corresponde a la matriz o área territorial, eso que está ahí, y esos son los condrocitos. Y aquí hay un grupo isógeno axial, y eso que está en mi puntero ahí corresponde al área interterritorial. Se fija, en corte histológico que he visto, no hemos visto ningún capilar sanguíneo, porque no son atravesados por vasos sanguíneos. Por lo tanto, todos estos condrocitos se nutren solamente por difusión desde el pericondrio externo hacia el interior. Por lo tanto, la difusión indudablemente, si es muy ancho, la célula que está más internamente se recibe poco, ¿no es cierto? Poca glucosa, poco oxígeno, por eso la ATP lo obtiene mediante la glicólisis. Este cartílago hialino, fíjese aquí,
está bastante extenso, pero aquí hay parte de pericondrio y parte de tejido conectivo denso. Entonces, todo eso es pericondrio nada más. ¿Te fijas? Que se puede confundir con este tejido que está por fuera. Este es un tejido conectivo denso irregular. Este es solamente el pericondrio. Ahora, externo o fibroso. Y ese es el pericondrio interno o celular. Ahora, uno normalmente hay una relación de 1:1. O sea, si es el pericondrio interno o celular o condrógeno, la misma relación de espesor lo tiene el pericondrio externo o fibroso. Ahora, esto sirve como diagnóstico histopatológico para cuando existen personas que se ahogan y no saben su edad. Entonces, aproximadamente no le pueden decir 50 años, 40 años, 50 años, no, sino que es una persona, digamos, edad o joven. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes tienen más desarrollado, esto tiene mayor cantidad, más desarrollo, el pericondrio interno o celular o condrógeno, más abundante. Y este es más, es menos desarrollado. A diferencia de las personas de edad, este es más desarrollado y este es menos desarrollado ya. Entonces, eso sirve como signo diagnóstico para las personas cuando quieren determinar la edad y que está la persona muy macerada y no saben qué edad tiene. En la parte interna tengo el área territorial y es el área interterritorial. Y tengo grupos isógenos también, coronario como es. ¿Me fijas? Y hay grupos isógenos axiales, ese por ejemplo. Y todo esto es lo que uno llama matriz cartilaginosa. Cuando incluye matriz cartilaginosa, incluye matriz extracelular amorfa y figurada. Y por supuesto, las células que son los condrocitos. Fíjese la diferencia de los condrocitos redondos. Y aquí como son lenticulares, como lo dijimos en la clase anterior. Como dos platos hondos, como uno se imagina que son los platillos voladores, por decir algo, una metáfora, ¿no es cierto? Pero nadie ha visto alguno, yo no he visto alguno. No sé, me haría mucho susto eh, ver un tipo de objeto velador y como lo describen, pues, que viajan muy rápido. Bueno, ese es entonces un condroblasto. Si yo analizo en esta zona, aquí va a predominar, ¿cierto?, la fibra colágena tipo 2, porque estoy en el pericondrio interno. ¿Ya? Si yo analizo aquí los componentes, voy a ver que aquí tengo fibroblastos, fibrocitos y fibras colágenas tipo 1 y vasos sanguíneos, por supuesto. Ahora, eh, sigamos. Este cartílago hialino, que aquí está bien identificado, fíjense, el tejido denso colágeno, es bastante acidófilo. El colágeno que está ahí, ¿no es cierto?, le da una reacción distinta a estas PEG, este es el pericondrio. Pero este es el pericondrio fibroso y este es el pericondrio celular. ¿Se fija? Aquí está más desarrollado el pericondrio celular, por lo tanto este cartílago es de una persona joven. ¿Se cuenta? En cambio el pericondrio fibroso es menos desarrollado. Es el pericondrio fibroso. Los constituyentes los hemos señalado ya, pericondrio celular, ¿no es cierto? O condrógeno, porque esos son los condroblastos, mire, que sintetizan la matriz, ¿no es cierto?, cartilaginosa. O sea, el colágeno tipo 2, tipo 9, los agregacanos, etcétera, etcétera. En cambio, hacia abajo, ¿no es cierto?, ya está la matriz madura, cartilaginosa, madura. Y esa zona más teñida es el área territorial, ¿se fija? Y ese es el área interterritorial. Y ese es un grupo isógeno coronario. Aquí abajo hay otro coronario. Axial, probablemente se va a formar un grupo isógeno axial. Pero miren, en toda su trayectoria acá no hay ningún vaso sanguíneo. ¿Hasta dónde llegan? Hasta acá, hasta el pericondrio fibroso. De ahí entonces difunde hacia el interior. ¿Cómo es el crecimiento del cartílago? Tiene dos tipos de crecimiento del cartílago hialino, ¿no es cierto? Mira, aquí tengo la capa fibrosa del pericondrio, se fijan, son condroblastos, se fijan, fibras colágenas tipo 1, y aquí tengo la capa condrógena del pericondrio o celular. Y esos son los condroblastos, eso, que están formando matriz cartilaginosa. Y cuando ya en su propia producción, se transforma en condrocitos. Ya, ¿cómo crece el cartílago? Bajo dos tipos de crecimiento. El crecimiento posicionado, donde está mi puntero, y el intersticial. ¿Qué significa el crecimiento aposicional? Ese es el más importante, porque se van depositando capa tras capa de cartílago, de matriz
cartilaginosa, o sea, los agregacanos, las fibras colágenas tipo 2, todo lo que es materia extracelular. Entonces, como el albañil cuando empieza a colocar los estucos, ¿no es cierto? Coloca una capa, después otra capa, entonces esta zona después va a llegar acá, ¿cierto? Y eso más arriba, y esta capa más arriba, entonces eso se llama aposición. Así va creciendo el cartílago desde los niños a los adultos. Y el otro crecimiento es el intersticial, ese que está ahí, por mitosis los condrocitos preexistentes cuando son jóvenes. ¿Cuál es más importante? El de arriba, porque este permite entonces darle el espesor del cartílago, el grosor de, por ejemplo, el cartílago traqueal. En cambio, este crece en todas las direcciones, es la matriz cartilaginosa. ¿Ok? Ahora bien, aquí tengo el crecimiento, lo mismo posicional, ese cartílago crece en grosor, ¿no es cierto? De tal manera que este crecimiento, los corblastos sintetizan la matriz cartilaginosa, depositándolo capa tras capa, es decir, las fibras colágenas tipo 2, ¿no es cierto? Las tipo 9, los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos, que son los agregacanos, y las glicoproteínas, las condronectinas. Y ahora tenemos efectos hormonales sobre el cartílago, por ejemplo, las hormonas y sus efectos. La tiroxina, que es la hormona de la tiroides, la T4, la testosterona y la somatotropina, a través del factor de crecimiento similar a la insulina, estimula el crecimiento del cartílago y la formación de la matriz cartilaginosa. La, lo, los corticoides, la cortisona, la hidrocortisona y el estradiol, inhibe el crecimiento del cartílago y la formación de la matriz. Pero esto no es así aislado, sino que también el tejido conectivo. Por eso las cremas reparadoras de los tejidos tienen corticoides y no usarla más de 5 días. ¿Ya? Facilita el crecimiento, pero después inhibe el crecimiento del colágeno en el tejido conectivo también. Y aquí lo está señalando en el cartílago. Y efectos de las vitaminas sobre el cartílago. Aquí tengo las vitaminas y aquí están los efectos. Por ejemplo, la hipovitaminosis, o sea, la falta de vitamina A. Pero ¿quién no come vitamina A? ¿Quién no come un tomate hoy día, no es cierto? O qué sé yo, o zapallo, o zanahoria todos los días, ¿no es cierto?, los almuerzos. Entonces, la falta de vitamina A, ¿no es cierto?, reduce la anchura de la placa epifisiaria o el cartílago de crecimiento. Ese cartílago está en la metáfisis, porque arriba tengo la epífisis, al medio tengo la metáfisis, ese es el cartílago de crecimiento o cartílago epifisiario. Entonces, reduce la anchura, por lo tanto, rápidamente, ¿no es cierto?, puede desaparecer. En consecuencia, deja de crecer el individuo. Mientras se mantenga hormonalmente este cartílago, que lo apoya, ¿no es cierto?, la hormona del crecimiento, pero en forma indirecta actúa sobre otra hormona que se sintetiza en el hígado, la somatomedina. La somatomedina actúa sobre la permanencia, la mitosis del cartílago para que no desaparezca. Pero a los 23 años desaparece el cartílago de crecimiento y nunca más nosotros crecemos. A menos que te fracture y te coloquen, ¿no es cierto?, pernos para que puedas sintetizar cartílago. Se hacen los niños, ¿no es cierto?, que se ha comprobado que tienen problemas hipofisiarios de crecimiento. Bueno, a propósito, existen los enanos hipofisiarios. Por ejemplo, este joven que trabaja trabaja en una grande compañía, ¿ya? Pero el otro enanismo, la condroplastía, que tienen problemas, ¿no es cierto?, en la síntesis del colágeno, son los que tienen las extremidades inferiores y superiores cortas, pero el tronco, ¿no es cierto?, es normal, ¿ya? Ese es otro tipo de enanismo. Pero aquí este cartílago es el que hace crecer a los huesos, digamos, mientras permanezca el cartílago epifisiario. La hipervitaminosis, o sea, el exceso de esta vitamina A, acelera la osificación de las placas epifisiarias de esto, ¿cierto? Entonces, que bueno, moderadamente vitamina A, pero ¿quién no come, no es cierto? Zapallo, en las cazuelas, zanahoria, naranja, todo lo que sea rosado, betarraga, esos tienen caroteno y no hace bien para nosotros, para los ojos, para sintetizar la rodopsina, para la visión. La hipovitaminosis C
muy importante para ustedes, pero hoy día, ¿quién no consume vitamina C? Inhibe la síntesis de la matriz y deforma la configuración de la placa epifisiaria, por lo tanto conduce un escorbuto, ¿no es cierto? Las ulceraciones de la encía, se forma un cartílago de mala calidad, perdón, colágeno, porque falta, ¿no es cierto?, el 10% de hidroxiprolina, ¿ya? Pero igual que hoy día, ¿quién no consume vitamina C? Todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Quién no consume cebolla? Digo, no, a mí me gusta cebolla, pero en una cazuela la mata le ponen cebolla, ¿no es cierto? Probablemente en una ensalada cruda, probablemente no le guste una ensalada a la chilena, pero el repollo tiene vitamina C. ¿Quién no consume una naranja? ¿Quién no consume un kiwi? ¿Qué sé yo? Un limón, ensalada con limón, ¿no es cierto? Vitamina C. La ausencia de vitamina D ahora provoca la eficiencia de absorción de calcio. La vitamina D, entonces, ¿no es cierto?, es la vitamina que nos permite absorber entonces el calcio y el fosfato, que es fundamental para la dentina y los huesos. La proliferación de los condrocitos es normal, pero la matriz no se calcifica de manera que es apropiada. ¿Y qué es lo que ocasiona el raquitismo? Ok, otro cartílago que tenemos es el cartílago elástico, y se llama así porque predominan ahora la fibra elástica en la matriz cartilaginosa. Este cartílago es de color amarillo, ¿no es cierto?, por la abundancia de fibras colágenas y es muy flexible. Mira, para un extremo de la oreja se puede doblar, ¿se fija? Este cartílago elástico y este hialino, muy más resistente, duro. A menos que tenga un golpe, ¿no es cierto?, se desvía y se quiebra. Por eso es lo que se hace en rinoplastía, le colocan yeso y el cartílago lo amarran, ¿no es cierto? O le colocan yeso, ¿no es cierto?, para que no se mueva, porque el crecimiento es muy lento. Eso no me toca porque si no, ¿no es cierto?, aquí el otorrino. Entonces, este cartílago se caracteriza porque es de color amarillo por la abundancia de fibras colágenas, perdón, elásticas. La matriz cartilaginosa de este cartílago está compuesta nuevamente por la fibras colágenas tipo 2, o sea, el tipo 9, y fibras elásticas. Posee también glicosaminoglicano, ¿no es cierto?, el tipo condroitin-sulfato, queratosulfato, y los proteoglicanos, que son los agregacanos, y las glicoproteínas, que son las condronectinas. ¿Ok? Cuando, es cuando somos nosotros más adultos, predomina este queratosulfato, por eso los cartílagos son más duros. Pues esas personas de edad se caen y se fracturan los cartílagos, ¿cierto? Cuando somos niñitos, predomina este, ¿ya? Ustedes tienen este, condroitin sulfato, 4 y 6 sulfato, pero no son recién nacidos con condroitin, el ácido condroitin. Por eso niñitos se caen, no les pasa nada. Bueno, aparte del dolor del golpe, pero, y el susto, pero no hay fractura. Bueno, una anécdota, una vez vi caer, ¿no es cierto?, el segundo piso, no la vi, sino que la fui a recoger una guagua del segundo piso. No le pasó nada, lloraba del susto nomás. Si yo al medio no tiene nada, 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 del segundo piso. Ya sigamos. Posee periconio, sí, posee periconio. Entonces los condrocitos, pero ahora, ¿no es cierto?, en la matriz posee periconio fibroso y celular, ¿ya? El fibroso es este, y el celular probablemente sea esta célula que está en forma lenticular. Ahora bien, la matriz cartilaginosa están los condrocitos. En la matriz cartilaginosa los condrocitos son más grandes y son más numerosos, ¿se fija? Y suelen estar formando grupos isógenos, axiales y coronarios, como conocemos nosotros, pero son más voluminosos los condrocitos, ¿ya? Este cartílago, fíjense, ahí están los condrocitos, estos que están acá, de un cartílago elástico. Fíjense la cantidad de células que hay y forman grupos isógenos axiales, grupos isógenos coronarios, igual que en el anterior. Y tienen área territorial y área interterritorial. Lo que pasa es que aquí ahora, como uno lo tiene con colorante para fibra elástica, se enmascara el área territorial y el área interterritorial, ¿no es cierto?, aparecen estructuras filamentosas que aquí también se aparecen, ¿se fija? Pero estas son fibras elásticas que están en la matriz
¿no es cierto?, cartilaginosa, tanto en el área territorial como en el área interterritorial. Pero son, mire, yo lo voy a mostrar aquí, pero son en un corte histológico, son más grandes y más en abundancia, más numerosos. Este es un cartílago, un corte histológico cartílago, teñido con H. ¿Se fija? Los condrocitos son más pequeños, menos voluminosos, excepto que estos que están acá, pero mire, el resto, condrocitos pequeños. En cambio, en el cartílago elástico son más grandes y más numerosos. Esa es, es un tip, ¿se fija? Ahí están, son más grandes, tremendamente grandes. Aquí en el siguiente corte, mire la cantidad que tiene, y es con menos aumento que el anterior, por supuesto. Entonces, los cartílagos elásticos se caracteriza porque posee condrocitos grandes, más que en el hialino, ¿ya? Formando muchos grupos isógenos, axiales y coronarios, y muchas fibras elásticas. Este cartílago es similar al hialino, es similar, pero no igual. ¿Por qué es similar? Porque posee pericondrio con sus dos capas, tiene el mismo mecanismo de crecimiento, ¿no es cierto?, intersticial y aposicional. Tiene las dos capas de pericondrio externo fibroso y pericondrio interno celular. Y los mecanismos de crecimiento aposicional e intersticial. ¿Y por qué tiene crecimiento aposicional? Porque tiene pericondrio. Si no tuviese pericondrio, no tiene crecimiento aposicional. Obtiene ATP, ¿no es cierto?, por el medio anaerobio, igual que el hialino. Por eso la reparación es más lenta en estos cartílagos. Tiene los mismos grupos isógenos, axiales y coronarios, cuando tenía un coronario para equipo, ¿no es cierto? Los mismos grupos isógenos. Ahora, difiere con el hialino. Las células con condrocitos son más grandes, hay más celulares, hay más condrocitos, tiene más grupos isógenos, posee fibra elástica, hasta incluso en el pericondrio y en la matriz. El hialino no posee, ¿no es cierto?, en la matriz fibras elásticas, solamente tiene fibras colágenas tipo 2. Es flexible, el hialino es más rígido. Los cartílagos nasales, duros. Rígido, este es flexible. Fallo externo de la oreja. Y este cartílago, aquí tengo muchas imágenes. El P significa pericondrio. Y ese pericondrio, fíjese, esas células lenticulares que están ahí son condroblastos. Entonces, este es el pericondrio celular. Se fija, cuando las células se rodean su propia matriz, se transforman en condrocitos. Se fija, pero ya el condroblasto ha sintetizado muchas fibras elásticas, se fija, y están en la matriz cartilaginosa, y muchas fibras colágenas tipo 2 y tipo 9. ¿Y qué está formando entonces la matriz cartilaginosa? Entonces, en esta imagen, ¿no es cierto?, un corte histológico, se observan los condrocitos de gran tamaño, ¿se fija? Y son más celulares, hay más células. Entonces, a veces cuesta identificar aisladamente un grupo isógeno axial, como este, por ejemplo. ¿Se fija? Aquí tengo otro. Por la densidad de células, o grupos isógenos coronarios, por ejemplo, este que está acá. ¿Se fija? Por la densidad celular. El área intertirial también es más estrecha por la gran cantidad de células y el tamaño que tiene, ¿ya? De tal manera que entre la presencia entonces de esta fibra colágena en la matriz y tipo 2 y la fibra elástica aquí, ¿no es cierto?, le da una tinción más intensa al área interterritorial, porque estamos tratándolo con un colorante, ¿no es cierto?, que es el Vague, que tiñe la fibra elástica. Pero si tuviéramos que mirar aquí, ¿no es cierto?, hacer corte histológico con H, esto se vería más claro, pero con filamento, nomás que los filamentos, la parte filamentosa se enfrían las fibras elásticas en el área interterritorial, porque las colágenas tipo 2 no se observan. Recuerdan que tiene baja periodicidad, se enmascara con la sustancia fundamental amorfa. Aquí tengo con otra técnica, la orceína, el cartílago elástico. Se fija la gran abundancia de condrocitos, la gran abundancia de grupos isógenos, el gran tamaño que adquieren estas células. Yo siempre hago una analogía similar. ¿Cuál es la analogía?
Una esponja de baño tiene orificios grandes, entonces más flexibles, ¿se fija? Pero hoy día los industriales han sacado la planta de los zapatos microporo, orificios pequeños, entonces más duro, que claro que absorbe como esponja el agua, porque hay muchos poros. Entonces, hagamos la analogía, el cartílago hialino tiene células más pequeñas, ¿no es cierto? Sería más duro, más resistente. En cambio más blando, pero no por el tamaño, sino por la fibra elástica, ¿ya? Y lo que le ayuda también es el tamaño de la célula, que es muy grande. Ok, y finalmente tenemos el cartílago fibroso, fibrocartílago. Este es un cartílago no está muy bien distribuido, o sea, no es muy generalizado su distribución. Se encuentra entonces en las inserciones musculares o las inserciones tendinosas. Se le ubica también, ¿no es cierto?, en los anillos fibrosos en la parte de los discos intervertebrales que se llaman ahí, ¿no es cierto? El anillo fibroso. En la sínfisis pubiana también, ¿no es cierto? Ahí tengo entonces un fibrocartílago. Es un cartílago que es intermediario, no está solo. Está entre un tejido conectivo denso colágeno y un cartílago hialino. Y entre medio es el fibrocartílago. Este fibrocartílago de la matriz solo posee fibras colágenas tipo 1. Son las mismas que están en el tejido conectivo denso colágeno y se proyectan entre este cartílago fibroso. Mire, ¿cómo son las células más grandes? Esta es la sección de cartílago fibroso. Pero este tiene un grupo isógeno coronario. Esto es cartílago hialino. ¿Se fija? En cambio, los fibrocitos, ¿no es cierto?, son más pequeños. Entonces uno se da cuenta rápidamente, este es tejido conectivo de eso, este es fibrocartílago, y más adentro está el hialino. ¿Por qué tengo grupos isógenos axiales coronarios? Ok, entonces, este cartílago fibroso solo posee fibras colágenas tipo 1, la matriz extracelular, como por ejemplo los glicosaminoglicanos, los GAC, ácido condroitin sulfato y gratosulfato, los proteoglicanos, que son los agregacanos, y las glicoproteínas, que son las condroitinas. Pero no posee periconio, no tiene periconio. Por lo tanto, su crecimiento es solo intersticial, vale decir, por mitosis de las células, así va creciendo. Y los condrocitos se agrupan solo formando grupos isógenos axiales, y entre las cuales, entre las fibras, los grupos isógenos están las fibras colágenas tipo 1. Siempre están relacionadas con el tejido conectivo denso colágeno modelado, y por el otro extremo en el cartílago hialino. Y las fibras colágenas, por supuesto, están orientadas, se está ejerciendo la contracción, en este caso muscular, porque aquí hay una inserción, ¿no es cierto?, músculo tendinosa. ¿Por qué muscular? Porque después continúa más hacia acá el tejido, ¿no es cierto?, muscular. Aquí está el tejido muscular, termina entonces en esta zona que es, ¿no es cierto?, un tejido conectivo denso, y continúa la inserción con el cartílago fibroso, y se inserta entonces la fibra colágena en este cartílago hialino. Y aquí tengo un corte histológico, ¿no es cierto?, de un cartílago, un fibrocartílago. Entonces es un tejido intermediario que se ubica entre dos tejidos diferentes, el tejido cartilaginoso hialino, que es ese que está ahí, y uno se distingue porque los condrocitos son más grandes que los fibrocitos, y ese es el fibrocartílago, no sé, siendo grandes los condrocitos, pero dispuestos en forma lineal ahora, axial, y aquí tengo el tejido conectivo denso colágeno. Esos núcleos corresponden a fibrocitos, y entre medio el colágeno tipo 1. Entonces el colágeno siempre está dispuesto siguiendo entonces la orientación de las fuerzas. De que tengo un corte histológico, no, perdón, eso es un esquema donde tengo un fibrocartílago, donde forman solamente grupos isógenos, y entre medio lo hace fibras colágeno. Entonces el cartílago solo posee grupos isógenos axiales, y los condrocitos entonces se ubican entre las fibras colágenas tipo 1. Y entonces, al no tener pericondrio, ¿no es cierto?, no les llega entonces, además no les llega nutriente, porque no poseen vasos sanguíneos, ¿no es cierto? No tiene pericondrio fibroso donde están los vasos sanguíneos. Y por su ubicación, entonces, que se ubican las inserciones tendinosas, los discos intervertebrales, ¿no es cierto? Los condrocitos se nutren
del líquido sinovial. El líquido sinovial es rico en glicosaminoglicanos. Entonces, los glicosaminoglicanos son ricos en glucosa. Entonces, de ahí se van nutriendo estos condrocitos. Y aquí tengo un corte en blanco y negro, donde tengo, ¿no es cierto?, los condrocitos, al igual que las células tendinosas de los tendones, ¿no es cierto? Está aquí el tendón, ¿no es cierto?, con el tejido conectivo en su colágeno. Se ubica siempre entonces los condrocitos en el sentido que se están ejerciendo la fuerza. Siempre en esa disposición, grupos isógenos axiales. Y aquí está el cartílago hialino, porque tengo un grupo isógeno coronario. ¿Cuáles son las competencias genéricas que tenemos del cartílago? La artrosis. La artrosis es la articulación entonces de una articulación que se ha erosionado con la edad, con el roce, bueno, el trabajo. Es una enfermedad producida por el desgaste de los cartílagos. La artritis reumatoidea, ¿ya? Por ejemplo, formando entonces, es una enfermedad inmunológica, entonces, del sistema autoinmune que rechazan esos cartílagos. Se caracteriza por provocar entonces inflamaciones crónicas, principalmente en las articulaciones, en una o varias articulaciones, ¿no es cierto? Y uno las puede ver con la edad. ¿Y por qué atacan con la edad? Porque la persona de edad tiene menos defensa, baja la defensa. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, en el índice el nódulo de Everdens, ¿se fija? O nódulo Bouchard, esta zona más. O en el pulgar, ¿no es cierto?, de rizoartrosis, que son todos procesos inflamatorios. Mire, ese no de Everdens, ¿ya? Este es el de Bouchard, falta el de los pulgares. Estos son, ¿no es cierto?, de Everdens, este Bouchard. Ok, tengo otro más, artritis o la poliartritis. Miren, las personas con poliartritis se le forman tanto los deditos que no pueden tomar las cosas. Entonces ahí las personas que estudian, ¿no es cierto?, los kinesiólogos, pero especialmente, ¿no es cierto?, esta nueva carrera que se está instalando, está ya bastante instalada, ¿no es cierto?, ay, ¿cómo se llama esta profesión? Se me fue. Bueno, pero yo le hago clase, mire. Ay, ay, ay. Bueno, aquí tengo clases de ellos o no. Ya me metí en líos grandes. Ya, ya. Entonces, estas personas trabajan para solucionarle, enseñarle a tomar las manos, ¿no es cierto? Los terapeutas ocupacionales. Mira, ve, ya, los terapeutas ocupacionales se encargan de eso, de enseñarle a tomar para ser entonces eficiente, autosuficiente. Entonces, la artritis reumatoidea forma parte de las enfermedades autoinmunes, pero todavía no se conoce bien sus causas. ¿Por qué ataca siempre el cartílago de esas regiones? Probablemente algún linfocito T inmaduro reconoció estas áreas y la ataca. El organismo del paciente produce anticuerpos dirigidos contra los tejidos propios. Entonces, por eso son enfermedades autoinmunes. Lo que provoca una enfermedad entonces de reacción inflamatoria. Y la artrogriposis múltiple congénita es terrible. ¿Se fija? Mire cómo están ahí. Está la artrogriposis múltiple congénita o síndrome de gripotípico. Es un diagnóstico que se le hace a los niños o niñas que nacen con rigidez de 2 o más grandes articulaciones, producto de una disminución de la movimiento está en el ambiente materno. A veces lo operé y quedan bastante bien. Mire, y aquí hay un profesional de la salud, incluso, ¿se fija? Con ese tipo, pero esto, imagínense. La pericondritis, y esto pero es muy actualizado por los PIRS. Miren, los PIRS que se colocan, ¿no es cierto?, atravesando el cartílago.
Mire cómo se produce el engrosamiento, esta reacción inflamatoria que tiene ahí. Parecen verdaderas orejas de boxeadores. Así se les producen las orejas a los boxeadores porque se pegan, ¿no es cierto?, para noquearlos en la cara. Entonces, pericontitis es una infección en la piel e inflamación del periconte que rodea, ¿no es cierto?, el cartílago de la oreja. La pericontitis puede ocasionar daño grave a la estructura del oído si esta se convierte en condritis, una infección del cartílago en sí. Entonces los piercing hasta ahí son nomás bonitos. Ok, eso es todo, estimado estudiante. ¿Alguna pregunta? Resumen, tenemos tres tipos de cartílagos. Los cartílagos hialino, cartílago elástico y cartílago, el firocartílago. De tal manera que todo esto entonces tiene la función de sostén, mucho más rígido que los tejidos conectivos. Ok, preguntas. Y todos están constituidos por células, pero las células se llaman, ¿no es cierto?, condrocitos. Y las células que forman el cartílago se llaman condroblastos. Las fibras colágenas, en el hialino y el elástico, tengo fibras colágenas tipo 2 en la matriz, asociado al tipo 9. En cambio, el fibrocartílago es colágeno tipo 1. Por eso ese cartílago es un poco más resistente que los anteriores. ¿Alguna consulta? Catherine. Todo bien, profe. Todo bien, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes no se me vayan, no cambien del dial, porque vamos a empezar el tejido óseo. Tengo media hora para empezar el tejido óseo, no menos. Pero va a empezar. Entonces esto lo voy a reducir. Ahí lo voy a guardar. Ok. Guardar. Ya. Bueno. Y vamos a pasar el tejido óseo. El tejido óseo. ¿Y de dónde saco mi tejido óseo? Vengo de aquí. Ya, saquémoslo de acá. El tejido óseo. Profe, ¿Sí? tendríamos 7 minutos más, porque después algunos alumnos tienen clases de inglés. Muy bien, pues en 7 minutos hacemos la pequeña introducción de tejido óseo. Ok. Ok. Estamos entonces, tejido óseo para terapia ocupacional, no, pues tejido óseo para odontología. El 2021. Ahí estamos. Ahí estamos, ampliamos. Entonces, el tejido óseo, entonces, ¿no es cierto?, es el que forma los huesos. Pero fíjense bien, los huesos no solo están constituidos por tejido óseo, sino que tiene vasos sanguíneos, ¿se fijan? Tiene tejido conectivo, es el endosteo, el periósteo, tiene nervios, es decir, tiene tejido conectivo denso, tiene tejido conectivo laxo. Entonces el tejido óseo normalmente uno dice, los huesos. No, el tejido óseo forma los huesos, forma parte de los huesos, sí, estamos de acuerdo. El hueso entonces no es sinónimo de tejido óseo. El hueso tiene tejido óseo, tejido conectivo, tejido adiposo, claro, la médula ósea amarilla, esos huesos redondos que tienen grasa, eso es tejido adiposo. Tiene nervios, vasos sanguíneos, tejido cartilaginoso, los cartílagos articulares. Tiene médula ósea, la parte, ¿no es cierto?, del epífisis, lo colorado que está ahí, etc. Entonces, los huesos no es sinónimo de tejido óseo. Está formando, ¿no es cierto?, parte de los huesos del tejido óseo. Y recordando, esta es la epífisis, esta es la metáfisis y esta es la epífisis, la diáfisis, perdón. Normalmente, ¿no es cierto?, el criterio de clasificación anatómico de los huesos difiere mucho del criterio histológico. Histológicamente, anatómicamente ellos lo describen como hueso esponjoso y hueso maduro, esponjoso o hueso compacto le llaman ellos. A este le llaman hueso esponjoso y este hueso compacto. Pero resulta que histológicamente cuando hace uno corte histológico, este hueso que parece, ¿no es cierto?, que parece esponjoso puede ser inmaduro.
Entonces, histológicamente uno clasifica, ¿no es cierto?, como hueso, ¿no es cierto?, inmaduro o reticular, y al otro hueso se le denomina hueso maduro o laminillar. Este puede ser inmaduro, como también puede ser en los niños, por ejemplo. Este ya es hueso maduro porque el cartílago epifisiario desapareció. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos nosotros? Como hueso trabecular, porque tiene muchas trabéculas de, o espículas de tejido óseo. Y esa zona es el hueso laminillar. Aparentemente, bueno, por este caso, no sé si desapareció, ya sé que es un hueso de una persona adulta, pero este puede ser inmaduro fácilmente, claro que sí, pues lleno de cavidades. ¿Se fija? Entonces, difiere entonces el criterio anatómico del criterio histológico. Y al centro, por supuesto, está el canal medular, ese que está ahí. Y ese canal medular, ¿no es cierto?, inicialmente contiene la médula ósea roja, pero después ya con la edad contiene entonces tejido adiposo amarillo, ¿no es cierto? Por eso se llama entonces médula ósea amarilla. ¿Cuáles son los constituyentes del tejido óseo? El tejido óseo está constituido por célula y matriz extracelular. ¿Cuáles son las células? Hay tres tipos. Los ósteos, ahora fíjense, el prefijo ósteo significa tejido óseo. Osteoblastos, formadores de tejidos. Los osteocitos son las células del tejido óseo y los osteoclastos que realizan la remoción, ¿no es cierto?, reabsorción del tejido óseo. Y aquí están los ortodoncistas, que probablemente muchos de ustedes van a seguir la ortodoncia, que este va a ser su célula madre, ¿no es cierto?, de su especialidad. Y la matriz extracelular está constituida por la parte inorgánica y una parte orgánica. La parte inorgánica está constituida por los fosfatos de calcio, carbonato de calcio y otras sales. Y el fosfato de calcio forma la hidroxiapatita, ¿ya? Y la parte orgánica está constituida por fibras colágenas tipo 1, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Vamos a ver varias glicoproteínas. Entonces, fíjense, si uno, aquí tengo una pieza ósea, un fémur, ¿no es cierto? Si tratamos esta pieza ósea, le sacamos la parte inorgánica, queda la parte orgánica y el hueso se puede doblar. Y eso se hace colocando, ¿no es cierto?, en inmersión, una pieza no va a ser un fémur, que no va a tener lo suficiente líquido, pero un hueso, ¿no es cierto?, de pollo, ¿cierto? El hueso corto del tuto. Póngalo en ácido débil, ácido acético, cualquier. Por último está en Coca-Cola, tiene un pH ácido, la Coca-Cola. Le saca toda la parte inorgánica y queda la parte orgánica. Y la parte orgánica, ¿cuál es? El colágeno. Por eso se puede doblar, ¿ya? Se hace muy flexible. Puede hacer, digamos, se puede doblar haciendo ese núcleo. Pero ahora si nosotros sacamos, ¿no es cierto?, si extraemos la parte orgánica del hueso, que es la parte inorgánica, y el hueso queda duro, con una porcelana, porque ahí está, ¿no es cierto?, lo que está constituido entonces por fosfato calcio, ¿no es cierto?, carbonato de calcio. Y este queda así como un hueso quebradizo. Y uno lo ve cuando uno hace un asado, tiene un hueso, ¿no es cierto?, al fogón y el resto, pues, la misma figura, ¿no es cierto?, pero se quemó la parte orgánica y usted lo toca y se quebra el tiro. Ok, entonces vamos a dejar siendo casi, todavía no me quedan 2 minutos. Los osteoblastos, que es la célula, ¿no es cierto?, que forma el tejido óseo. Estos osteoblastos, ¿no es cierto?, también se les llaman células de recubrimiento óseo porque están en forma epiteloidea. Estas son las células, estos son las células osteoblastos que forman la matriz ósea. Así como el fibroblasto, como el condroblasto, esta ahora le toca la responsabilidad osteoblasto, ¿se fijan? Y estos osteoblastos, ¿no es cierto?, al quedar encerrados en su propia producción, se van a transformar en los osteocitos, ¿se fijan? Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que es el osteoclasto, lo que van a hacer entonces, ya vamos a hacer el mecanismo de la ortodoncia, es la que hace la reabsorción o resorción de la matriz ósea. Ahora, dependiendo de la actividad, los blastos, si son muy activos, tienen forma cilíndrica, ¿ya? Si son medianamente activos, tienen forma cúbica. Y están inactivos, son planos. Entonces, tienen tres formas.
cilíndrica, cúbica y plana. ¿Y qué es lo que hacen? Estas tienen polaridad al entregar su matriz. Eso. La entrega entonces por la zona donde están adheridas. Aquí vamos a ver que están unidas, adheridas, ¿no es cierto?, a fibronectinas, que son proteínas de adhesión, para que no se desprendan. Entonces, dependiendo su actividad, tiene mayor cantidad de secreción. Y esto es lo que se llama la matriz recién formada o sustancia ostoide, o tejido óseo o tejido preóseo, no calcificado todavía. Y al ser muy activa, entonces va quedando encerrada en su propia producción y se transforma en osteocitos. ¿De dónde se originan estos osteoblastos? De estas células mesenquimáticas, estas que están acá. ¿Se fijan? Entonces estas células se van a diferenciar a osteoprogenitora, que son unas células así como fibrocitos, y se van a depositar ahí sobre ellas. Si uno se incorporó, esta inmediatamente ocupa el lugar y se transforma en osteoblasto. Ok, yo creo que llegamos hasta acá, estamos listos en la hora, pero vamos a dejar entonces los osteoblastos con rojo. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? yo quería saber cuándo va a ser la prueba. Yo tendría que decirte el viernes, perdón, el miércoles, porque tengo que ver qué fecha dejamos, porque modifiqué porque me parece que hay un periodo de receso. Sí. Yo la prueba la había dejado para el periodo de receso, el 16 de octubre, más o menos, algo me acuerdo. Entonces la proyecté para la semana siguiente, Ah, ya, pero ¿quedaría para antes o para después de eso? después del receso. Ah, ya, profe. ¿Y es hasta sistema nervioso igual? Correcto. ¿O va a abarcar más? Ah, ya. ¿Ok? Profesor, Ujú. Fernanda, dime nomás. No, la Tami le está hablando. Cami, ya. sí, Tamara. disculpe, ¿cómo cuántas preguntas más o menos podrían ser como para saber? Y el tiempo, por No favor. entiendo. ¿Cuál es la pregunta, Tamara? ¿Cuántas preguntas va a hacer en la Entre prueba más o 35 menos? y 40 más o menos. Y un minuto por Ya. pregunta. Ya. Gracias. Eso es lo que se estima en educación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Entonces, sí. profe, ya me iba a hablar por eso. ¿No? No, dale tú nomás. Ya, ¿usted hace prueba práctica o es solo la prueba teórica? ¿Has leído el programa? Es que sí, claro, pero no sabía, por eso ahí parece. Ya, ahí aparece. ¿Quién me está hablando? Fernanda. Fernanda. En el programa dice que hay 3 pruebas teóricas y 3 prácticas. Ujú. La primera se entra hasta tejido nervioso, en lo teórico y en lo práctico. Ah, ya, y es el mismo día. Ah, ya, profe, gracias. Segunda prueba, estomatognático. Tercera prueba, sistema. ¿Ok? ¿Alguien más me iba a decir un varón? Yo, profe, el ¿Quién es formato de la yo? prueba va a ser, no sé, alternativa, pregunta con desarrollo, tipo explicar en un párrafo, ¿cómo? Bien fácil. Verdadero y falso nomás. Usted lee la aseveración, dice el profesor está mintiendo, es falsa. Punto, le pone una F nomás. Porque ahí arriba dice F, verdadero o falso. Entonces usted marca falso y está ahí lista su respuesta. ¿Ok? Ah, ya, gracias. De nada, ¿quién me habló? Álvaro. Hola Álvaro. Ahí está. Puro nombre nomás, Álvaro Navarrete Ramírez. Pero Catherine Sí, muestra su foto. Álvaro no muestra su foto. No muestra la cara. Ya Álvaro, ponga su cámara para conocerlo. profe, le recomiendo que no porque Está en pijama. No lo es. acostado, no se levantó. Por el bien de todos, yo creo que mejor no. Sí, sí, no. Oye, no, pero eso es verdad, lo que dijo alguien ahí está en pijama, sí es verdad. Y a veces, el semestre pasado, ponte tú en invierno, pero estamos en invierno, y tenía clases en las mañanas. Entonces muchos pescanes no están en pijama, pues, y se le olvidaba apagar ¿cómo se llama? La cámara. Oh, perdón, profesor, me decía. Hola, Álvaro, ahí está la foto. Está en pijama, bueno, sí es normal, pues yo he visto profesores que están incluso, se lavan la cara y se ponen una polera, ¿no es cierto?
Y cuando se para se nota al tiro el pantalón de pijama, pues si tiene que hacer buscar algún documento. La cara no, yo mira, limpiecito, bañadito, ¿ya? Afeitadito. Nunca dejaba de afeitarme, nunca, ni en vacaciones. Una vez, cuando fui a pescar a Palena, arriba, estaba metido en la cordillera, en el lago Yelcho, todo un mes, ahí me dejé barba, pero la barba envejece, ¿eh? Sí, y a mí me ha... Mi apreciación personal, no tengo nada contra los que dejan, tengo un hijo que es dentista y se deja barba, pero él se la, ¿cómo se llama? Se la corta. Ya, ¿qué decir? Me da la impresión que como que están, no se han bañado. Tonteras mías nomás, pues ya. Ya, Nicolás, nos vemos entonces el miércoles. Vayan a su clase de inglés. Yo tengo que entrar a clase ahora con medicina. Si no hay preguntas, entonces dejamos como título los osteoblastos para el día miércoles, ¿ok? Vamos a seguir hablando sobre los osteoblastos. Bien, Catherine, Nicolás, Álvaro, Fernanda, Christopher y los que están presentes, que acá no sé, no tengo más. Ahí está Álvaro, Fernanda, Gabriel está presente también. La Javiera Parra. La Javiera Parra no es una cantante. Y Cristian, ¿no es cierto? Pero cruzado de corazón. Y la Rocío, ¿qué tiene ahí? La Jocelyn. Pero en vacaciones, disfrutando. Ya, chiquillos, los dejo entonces. Lo otro aparece en su nombre y otro aparece en su número de matrícula. ¿No? Así que ahora ducharse para seguir las clases, ir a la ducha. Y lo que decía hoy día en la mañana temprano, como aparece el sol, salir acá a hacer ejercicio alegremente, ¿no es cierto? Y uno libera una hormona, ¿ya? Y eso le da la alegría de vivir. Ok, yo no pude salir a correr, pero después de clase voy a salir, ¿no es cierto?, a hacer ejercicio al patio para no contaminarme afuera. Ya, chiquillos, dejo de compartir entonces, si no hay preguntas. ¿Ok?